De la humildad y del temor a Jehová. ¿Sí es lo fácil que es? De Jehová, no. El temor de Jehová, sí. Eso, amén. ¿Qué es lo mismo? Sí, pero de respeto, de reverencia, ¿no? Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos ante ti dándote toda gloria, honra, loor, dándote las gracias, mi buen Dios, por la bendición que has añadido y sigues añadiendo a nuestras vidas. En ti está la fuente inagotable. Tú lo eres, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que sigas hablando a nuestras vidas, que nos permita, Señor, conocer, entender, comprender y vivir según tu propósito, según tu voluntad, todo aquello que tienes dispuesto para nosotros. Yo te pido por cada una de estas tus siervas, Señor, y te pido que conforme, Señor, a tu palabra hoy, sigas direccionándolas, sigas empoderándolas, sigas bendiciéndolas, para que en sus vidas, Señor, ese fruto que hay permanezca y se multiplique. Por eso, Señor, te doy gracias y nos sometemos, Señor, en todo para ti, para que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Digan conmigo, renuncio a toda oposición, a toda mentira, obra de la carne, mentira del diablo, seducción del mundo, que me quiera apartar, que me quiera limitar, o que me quiera desviar de tu llamado y de tu propósito. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Bueno, mis amadas, yo tengo que confesarles que este texto para mí, dentro del propósito de Dios, fue un faro por muchísimos, y lo ha sido por muchísimos años para mi vida espiritual. Muy pronto en el Evangelio recibí esta palabra por alguien que me dijo: te regalo este versículo. Posteriormente, años después, empezaría a escuchar predicaciones sobre este tema y todo. Pero hubo algo que sucedió cuando yo recibí este texto, este versículo. Y es que, obviamente, por ser yo nuevo en el Evangelio, me entusiasmó. ¡Riquezas! ¡Wow! Eso sí, a eso vine yo. ¡Honra! ¡Oh! Fama, importancia. ¡Oh! Me gusta. ¡Vida! ¡Ah! ¡Salud! ¡Ah! No, esto es bueno. Esto es bueno. Y hasta ahí me quedé por algún momento. Pero cuando viene el Señor y me dice: eso es un pago, no es gratis. Ya cambió. Ese es el resultado de. Eso es a causa de. Y eso es por qué esto o aquello. Y ahí fue donde entré yo en la fascinación espiritual, en el gusto espiritual, cuando recibo esto, de que es la respuesta a tener una vida en humildad y una vida con y en él y para el temor de Jehová. Mucho tiempo pasó para poder comprender qué era ser humilde, porque eso no lo sabemos hasta cuando conocemos al Señor. Nunca podemos experimentar humildad hasta llegar a Cristo. En el mundo hay quienes tienen temperamentos. Algunos tenemos un temperamento muy flemático que nos lleva como a sufrir de complejos, a estar como rutina, a ser como, ¿sí? Otros tienen algunos temperamentos muy sanguíneos, como Pablo, para los que ya tienen temperamento de Pablo, que son así. Y eso a veces hace confundir. Porque a veces por causa del temperamento se le dice: ay, mire tan humilde que es. Ay, no, mire tan orgulloso que es. Y no, eso hace parte del temperamento. Y me entendí que la humildad es un proceso de vida que surge desde el mismo momento en que nos recibimos, conocemos y decidimos vivir para el Señor. Y que es un proceso que nos dura toda la vida. Algo que el Señor le dice a la iglesia es: oiga, yo soy Cristo, mírenme. Yo soy Jesús, dice el Señor. Y cuando ustedes me vengan es a mí.
Dejen de ir al brujo, dejen de ir al psicólogo, dejen de ir al vecino, dejen de ir a su esposa, dejen de ir a sus papás. Primero vengan a mí. Amén. Todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, pero aprendan de mí. O sea, si vienen a dejarme algo, tienen que llevarse algo, pero tienen que aprender algo. Y tienen que aprender mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que tengan descanso real en sus vidas. Recuerden que nosotros somos almas vivientes. Lo que somos es un alma que mora en un cuerpo y que está investida de un espíritu, que es la parte de Dios. Ahora, mis amadas, el rey Salomón, en el libro de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, hace este marco respecto a la condición en la que Dios manifiesta el deseo de su corazón para nosotros. ¿Sabe qué quiere Dios? Que tengamos riquezas, que seamos honrados, que tengamos honra y que tengamos vida. Y lo expresa Juan 10:10, que en su parte final, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ay, como que aparece. Ese es el propósito de Dios. El malentendido del hombre es creer que buscar a Dios es solo para eso, cuando eso es el resultado de. Y ahí es donde entramos nosotros al proceso de humildad y temor al Señor. Y nosotros hemos escuchado muchas veces predicaciones sobre humildad y hemos escuchado, ya sabemos que humildad es una virtud que se desarrolla voluntariamente, que yo decido desarrollarla a través del aprendizaje, la experimentación, a través del procesamiento. Así se obtiene humildad. Nunca la humildad se obtiene porque alguien ore por usted, o porque le tiren encima un manto, porque le echen agüita de aceitico, no sé qué. No. La humildad es un proceso que permite que en nosotros se desarrollen hábitos, costumbres, formas, que en últimas se le puede llamar, o no, se llama virtud. Siempre las virtudes, métanse en la casa, las virtudes se aprenden, se desarrollan, se forman, ¿sí? No se tienen, no se nace virtuoso. Se puede nacer talentoso en el sentido de tener una capacidad para algo, y todos tenemos una capacidad especial para algo. Hay quienes tienen capacidad para cocinar, para hablar, para no sé qué, para jugar un deporte, para eso es una. Pero las virtudes se forman a través de procesos. Y cuando el Señor nos habla de que nosotros debemos desarrollar humildad, significa que tenemos que ser procesados según un modelo que se llama Cristo Jesús. Ese es el modelo. Pablo dice en Filipenses capítulo 2: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo eso como que aferrar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y dice, el cual siendo Dios no tuvo eso de que aferrarse, sino que se despojó. Miren que yo estudié la palabra, esa palabra en griego es la palabra kenosis, que significa, y la relación es decidir, quitarse. Tarán, tan, 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 tan. No, esto estaba metido dentro de la predicación. Se despojó, se quitó, puso a un lado algo que es innato en él y lo puso ahí. No es que lo haya abandonado o no es que haya renunciado a él, así como yo acabo de hacer, puse ahí al lado mi camino. Eso es la kenosis, despojarse para hacerse, como dice ahí, para hacerse siervo. Y dice ahí, se humilló a sí mismo. Y cuando el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿qué tenemos que entender entonces? Si Él se humilló a sí mismo, ¿qué tengo que hacer yo? También. Lo mismo, igualmente, lo mismo. ¿Cómo nos humillamos?
¿Qué es humillarse? Que nos dices ¿Cómo logramos eso? es despojarse. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová. En Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Saben qué es pobres de espíritu? Humildes. Humildes. Literal. Pobre de espíritu es que desarrolle la humildad, el reconocimiento de nuestra incapacidad, el reconocimiento de esa necesidad extrema que tenemos de Dios, que sin Él no podemos. Entonces yo tengo que partir de reconocer. ¿Cómo me humillo? Reconociendo. ¿Reconociendo qué? Mi incapacidad. Reconociendo mi limitación, reconociendo que no soy nada. Tenemos que aprender a entender eso. No somos nada. Sin el Señor. Aquí en el mundo y para Satanás y para el reino de las tinieblas podemos aparentar ser algo. Pero todo eso se acaba el día del féretro. Mas cuando nosotros hemos aprendido humillación, comenzamos en el día del féretro nuestra verdadera vida. ¿Por qué? Porque es el pago, es la remuneración que el Señor da a una vida de humildad. A una vida de humildad. Pero la humildad se hace manifiesta no solo por poner cara de chivo degollado, o por vestirse mal, o por no bañarse, o nada de ese tipo. La humildad se manifiesta en las relaciones, mediante la comunión, mediante el estar. Mira, mi amado, algo que Dios determinó y gústenos o no nos guste, es que todo el tiempo seremos probados y las pruebas, en la gran mayoría, no todas, pero en la gran mayoría siempre van a ser a través de gente, así como todo el tiempo nos va a hablar a través de personas. Y es a través de la comunión que nosotros aprendemos. Experimentado, dice el profeta Isaías, en dolores. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque padeció. En Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, porque Él padeció, experimentó al igual que nosotros, pero nos dio el ejemplo. Amén. Por tanto, para yo desarrollar la humildad, para yo realmente desarrollar la humildad, necesito relacionarme. ¿Y con quién me relaciono? Con solo hinchas de Santa Fe. Con todos. Todos los que piensen igual a mí, todos los que sientan igual a mí, todos los que se vistan igual a mí, no. Con todos. Tanto que el Señor dijo: mientras dependa de ti, estad en paz con todos. La humildad, nosotros tenemos que entenderla como la actitud en la que decidimos tomar el ejemplo de Cristo para acercarnos y relacionarnos con los demás, partiendo de la humillación delante de Dios, bajo la poderosa mano, en el reconocimiento de nuestro pecado, en el reconocimiento de la necesidad que tenemos de Él, nuestra confesión de fe. Ahí donde parte. Donde podemos entender en las bienaventuranzas qué es ser pobre de espíritu y entender de que no existe absolutamente nada digno en mí para acercarme a Él. Valioso en mí para dárselo a Él. Que no existe absolutamente nada en mí. No tengo nada en ningún sentido que a Dios le sirva. Y que si algo llego a tener en algún momento es por gracia y misericordia de Él, meramente. Por eso, el humanismo de todos los tiempos, pero especialmente en un tiempo como el que
vive nuestra sociedad. Siempre anda enseñando y la cultura actual, la educación actual, todo siempre están hablando del empoderamiento del ser humano y de los niños les hablan de su capacidad y que ustedes y no su auto. Es decir, nos habla continuamente de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Autosuperación, ¿no? Sí, la autosuperación. Autoestima, gracias. Se habla de la autoestima, que tú maneja tu autoestima, toma tu autoestima porque tú eres valioso y dentro de ti ahí hasta dicen ahí hasta un Dios. Eso va contra la Biblia. Porque la Biblia me está diciendo no eres nada. No tienes nada. En ti no hay nada. No sirves para nada. No, espera. El hecho de que no sirvas para nada no significa que no seas amado. ¿Sabes qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Oiga, yo los escogí a ustedes no porque sean el mejor pueblo, al contrario, los escogí por ser lo peorcito. Y con amor eterno los he amado. Y los voy a poner para que sean portadores de mi gloria. En el 1 Corintios el apóstol Pablo escribió que de lo vil y lo menospreciado del mundo. Es más, el mismo apóstol Pablo dice que de los niños y de los que maman fundó las fortalezas. O sea, es una vaina que rompe el coco a cualquiera que le rompe la cabeza porque espere, ¿cómo así? Es que se supone que Superman... Es que uno quisiera ser Superman, sí, pero hace unos años salió por la noticia, Superman se cayó de la cama. Porque estaba cuadrapléjico. ¿Sí supieron, no? Sí. Ese actor que fue por tantos años Superman quedó cuadrapléjico y literal fue una noticia real, Superman se cayó de la cama. Y luego salió la noticia, Superman se murió. Porque esa es la grandeza del hombre. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo humildad, estamos viendo un modelo que vino. Por eso es que el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo carne y moró entre nosotros para darnos la muestra de qué es vivir y buscar ser humildes delante de Dios. Amén. Amén. Miren, mis amadas. El problema es que a veces nosotros confundimos la humildad con acciones que hacemos. A veces somos tan agraciaditos. A todos les sonreímos. Ay, hermana, qué linda. ¿Cómo le está de bonita? Y hablamos así. Ay, hermana, se le manchó el bracito. Ay, hermana, qué bonita se le ve el moño. Ay, cómo pero por dentro está diciendo, si supiera cómo se ve. Ay, Dios mío, la hipocresía de la que hablaría. Porque esa es, a ver, espere, esa es nuestra naturaleza. ¿De qué nos escandalizamos? Sí, es verdad. ¿De qué nos escandalizamos? Esa es nuestra naturaleza. Yo miro a mi esposa que la conozco hace un par de añitos nomás. Digo, ay, tan bonita que está mi esposita, pero hay días que quisiera cogerle después y pelarla. Ay, qué pecado. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Lamentablemente. Porque nosotros somos de una naturaleza caída y estamos en un cuerpo caído, una naturaleza pecaminosa. Por eso la humildad es una virtud que nos ayuda a confrontar esa mala naturaleza para poder cumplir el propósito de glorificar a Dios mediante la edificación de un reino. Necesitamos entender eso. ¿Cuántas personas han llegado aún de nuestra propia familia que nos aman, porque sabemos que nos aman? Que han estado con nosotros en duras y maduras y un día nos salen con una charada que uno quisiera como... Nos hacen unas cosas, nos dicen unas cosas. ¿Por qué? Porque así lo hacemos nosotros también. Pero el Señor dice, aprendan humildad. Y dentro de esa humildad real
es comprender lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 3. No tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, tampoco más bajo, pero ten el concepto correcto, según la visión de Dios. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Si se van dando cuenta, poquito a poco nos vamos entendiendo de que la humildad es imposible sin el temor a Dios. Amén. Entonces, ¿qué va primero? ¿El temor a Dios o la humildad? El temor a Dios. El temor a Dios. Claro, yo sin temerle al Señor, sin aprender de Jesús, sin vivir para Jesús, sin tener la experiencia espiritual con el Espíritu Santo, nunca aprenderé humildad, porque siempre seré apariencia, conveniencia, gusto. Porque uno a veces es tan hipócrita que dice, ay, hermana Nubia, qué rica su limonada, lástima lo poquito. ¿Sí me entiendes? Sin el temor a Dios. ¡Ay, tan linda la hermanita! Uy, pero no se la aguantan ni en la casa. ¿O no? Soy yo nomás. Entonces, miren, mis amados, lo que nosotros tenemos que entender es que el desarrollar la humildad es mirando qué es lo que diría Jesús. Ahora, vayámonos un poquitico al temor a Jehová entonces. Porque podríamos seguir diciendo cosas, pero vamos a quedarnos cortos en entender humildad si no entramos al temor a Jehová. ¿Pero qué es el temor a Jehová? No es miedo. Respeto, reverencia. Pues para mí, temor a Jehová es terror absoluto No. a fallarle a Dios. Así Ah, es. temor. Terror. ¿Sí me entiende? fallarle a Dios. O sea, entender que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es Dios eterno Amén. y que yo soy creación. Y yo siempre he dicho, y acá ahorita había una hormiguita aquí encima de mi, ¿cómo se llama esta? ¿La Biblia? Encima de la Biblia y yo miraba la hormiguita y dije, yo soy más chiquito que esa hormiga. Y me provocaba cogerla y ¡ah! Quite de ahí, porque está metida donde no debe. Y dije, ¿qué tal Dios fuera así? ¿Cuántas aplastadas ya tendríamos nosotros encima? Santo. ¿Ah? Pero el temor a Dios nos lleva a entender que ese Dios, como dice Isaías, grande y sublime, que mora en su eternidad, que está sentado sobre el universo y que tiene por estrados para sus pies la tierra, que ese Dios que es inmenso en eternidad y en poder y en gloria, habita en un corazón humillado. Amén. Que habita en un corazón. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Por tanto, nos empezamos a dar cuenta que la humildad tiene y termina siendo un resultado del temor a Dios. Pero el temor a Dios requiere conocer la voluntad de Dios. No conocer a Dios porque pues es un poco difícil, ¿no? Pero sí su voluntad. ¿Tenemos la voluntad de Dios? Claro que la tenemos. Por tanto, el temor a Dios parte también y es fundamental de estar en la palabra, oír. Señor les dice al pueblo de Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, si ustedes oyeren mi voz, les compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero si oyeren y no prestaren atención, les compararé al hombre imprudente, necio, que edificó sobre la arena. Entonces el proceso del temor a Dios viene de oír. De ahí que el Señor nos manda a predicar, a hablar, a contar sus maravillas, a decirlas. ¿Sabe quién no teme a Dios? El que no habla de Dios. Alguien que sea temeroso de Dios habla de su Dios. ¿Por qué? Porque ha sido levantado, edificado sobre la palabra de Dios. El temor al Señor parte de venir por la... ¿Saben por qué nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón?
Porque oímos. Amén. Amén. Oímos. Amén. Yo les he contado que yo pasaba con un poco de cervezas en la cabeza después de jugar billar un viernes a las 7 de la noche por Manantial de Vida Eterna, cuando oigo una voz de una mujer que cantaba tan... Y yo, me asomo, a la puerta, me dio frío, me metí ahí a la puertica y estaba tan cansado porque llevaba como 6 horas de darle vueltas a una mesa de billar. Terminé sentado en la última silla donde se sientan los tibios, dice el John Henry Chino Millán. Me senté en la última silla. Y de pronto, en medio de la alabanza, empecé a llorar. Amén. Y lloré, y lloré. Y yo decía, ¿pero por qué lloro? Yo soy bobo, y no podía parar. Y entonces el pastor Eduardo Cañas empezó a predicar. Y yo, y qué pena con ese señor, ¿quién le contaría mi vida? Ay, Toda la predicación hablaba de mí. Todo. Pero a medida que hablaba de mí, hablaba del amor de Dios, cómo me había traído a ese lugar y Y terminé yo cuando el pastor hace el llamado, que es literal, porque el pastor, yo estaba así llorando ya. Dice, este es el día que el Señor te trajo para que te unas a Él, para que algo así, porque eso no es para mí. Yo digo, esto no es para mí. Sí es para ti. Dice el pastor, y yo levanto la mano y me estaba mirando y me hace, sí, ven. Y yo, Ay, Señor. y la iglesia estaba llena y yo, ven. No, yo por allá. Y yo. Y el pastor daba una palabra y entre más hablaba yo decía, tremendo. ¡Por eso ven! No, yo no, y que sí, ven. No, sí. Le contestaba el pastor. Yo decía no y el pastor decía sí. Y yo no, cuando de pronto sentí que alguien me cogió aquí, ¡frul! Me llevó. Cuando volteó no había nadie. Ay, Señor. Caí de rodillas, recibí al Señor. Y llego a mi casa. ¡Amor! Conocí de Dios. La respuesta de mi esposa, ¿cuál Dios ni qué 8 cuartos? ¿Quién sabe de dónde andaba? ¿Quién sabe con qué vieja andaba? 5 años pasaron desde ese día hasta el día en que nos convertimos los dos. Pasaron 5 años. 5. En esos 5 años nació Laura Michelle. Tuvimos un accidente. Ay, no les mostraron del accidente porque no quisieron, que porque hablaba de malas cosas y luego empezó a hablar de muertos. La cuestión es que tuvimos un accidente bajando a 10 mesitas por donde hay una virgen ahí volteando. Casi nos vamos al abismo. ¡Pum! El carro se volcó, cayó y la madrina de bautismo de católico de Gloria murió aplastada por el carro. Ay, Señor. Ella se salió, el carro se volcó y le cayó encima y la aplastó y la mató. Y llevaba un bebé en brazos y el brazo le quedó metido, ya era bien gordita, le quedó metido aquí entre las piernas y al niño no le pasó nada. O sea, es una cosa espectacular, increíble. Me atracaron 7 veces. Estuve en medio de una balacera en un billar. ¿Qué no nos pasó? A mí me pasó de todo durante esos 5 años. Los peores 5 años de mi vida fue ese lapso. Entre el día en que yo hice la oración de fe y el día en que me convertí. Pero a partir del día en que me convertí, entendimos junto con mi esposa, realmente a temer a Dios. Empezamos a aprender. Y dentro de eso, no solo por recibir la palabra, porque en lo personal a mí me pasó algo sobrenatural y es que yo, no sé si ustedes vieron alguna película llamada Jumanji, donde una maquinita y entonces se agarra y se chupa a los que van a jugar. A mí me pasó literal con la Biblia. Yo ese día que resolví, la Biblia me absorbió. Y empecé a devorar Biblia y lea y estudie y métame a los cursos de la iglesia. Al año estaba en el instituto bíblico y bueno, la cuestión es que entendí que el paso número 1 era oír. Oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por él. Oír. Oír, 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 oír y oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Y entonces el temor a Jehová empezó a crecer cuando, conociendo la palabra, yo empiezo a identificar las cosas que no le agradan a Dios.
mi manera de hablar. ¡Hola, hijo de su mamacita, tal por cual! Yo era de los que decía 4 palabras y 5 groserías. Ay, Señor. Y un día siendo cristiano se me salían así porque eran a mi naturaleza. Yo llorando les decía, Señor, cámbiame esto. Porque preciso por allá leí en 1 Corintios que ninguna palabra corrompida, en Efesios, perdón, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Yo decía, ay Dios, yo tengo un pozo séptico en mi boca. ¿Ah? Pero un día, por estar y seguir, me di cuenta que el hijo de su mamacita fue cambiado por el Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Por el tal por cual, por gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y les conté la historia de la puntilla. Un día me pasó, es que fue literal, iba a clavar una puntilla en mi casa y cojo la puntilla, cojo el martín con salivita y todo como uno de esas, y agarro y ¡pum! El dedo gordo. Ah, santo, bendito sea Tal Dios, por santo. cual. Señor. Pasan algunos añitos y soy cristiano y en la misma pared, no con la misma puntilla, creo que ni con el mismo martillo, pero sí casi en el mismo sitio que es que otra vez y agarro y ¡pah! Vuelve otra vez al dedo. Y lo único que salió fue gloria a Dios santo, eres Jehová Dios de los cielos. Y que sea bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque ya Dios Porque te el había temor a cambiado. Jehová nos cambia. Amén, amén. Y entonces empecé a darme cuenta que la palabra empieza a cobrar vida. Y la palabra empieza a cobrar vida. Y me doy cuenta de algo. Que Dios me dice, haz esto. ¿Qué? Sí. Pídele perdón a tu mamá. Pero si ella fue la que me dejó. Yo tenía 9 meses, me abandonó. Se me tiró 15 años de vida. ¿Y voy a pedirle yo perdón? Sí. Ay, Señor. Pero no entiendo. No me importa. Dios literal a mí me ha hablado así. A mí no me importa. No quiero tu opinión, no quiero tu parecer. Quiero tu obediencia. Ay, santo. Pídele perdón a tu mamá. ¿Cómo puedes hablar? Porque mira cómo estoy dolido por dentro. Pídele perdón. Es como, ¿no quiere? Listo. Mi orden es esa. Y voy y leo que Jesús, por la obediencia, experimentó el quebranto. Santo. Jesús, por la obediencia. Oiga, Jesús, por ser obediente, se entregó a sí mismo para que tú fueras sano. Su cuerpo fue lacerado para que tú fueras libre. Por obediencia. Oiga, qué gusto puede ser que el Señor te diga, ve y sacrifícate por una parranda de insignificantes, mala gente y todo. La misma Biblia dice, si ni siquiera nosotros por los de nosotros mismos derramamos sangre, ¿cuánto más por los que no merecen? Obediencia. Y entendí 2 verdades grandísimas. La fe sin obediencia no es fe. Y el temor a Jehová sin obediencia es religión. El temor a Jehová sin obediencia es religión. Y entendí que la única manera en que yo puedo verdaderamente decir que temo a Jehová es conociendo su palabra y obedeciéndola. Gústeme o no me guste. Amén. Me parezca o no me parezca. Quiera o no quiera. Porque Él es Dios. Amén. Y entonces me dediqué y entendí que obedecer al Señor no era fácil. Pero desobedecerlo era más difícil, traía consecuencias más duras. Pero también conocí la misericordia de Dios a causa de mi desobediencia. Y comprendí lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestad, ni principado, nada no me podrá separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entendí que con amor eterno me amaba y que mientras yo tenga esta vida tengo la oportunidad para venir a Él como un padre
Porque no vengo ante un Dios, porque si viniera ante el Dios se pone su bata de juez, se sienta en su trono de juez y me juzgaría y no me sacaría. Y la Biblia dice, no tendrá por inocente al culpable. Cuando Dios es juez, nunca tendrá por inocente al culpable. Pero cuando es Padre, amoroso, dice la Biblia que al humilde lo atiende. Ustedes saben qué significa. Mire que yo un día preparando un tema para eso me di cuenta que lo que significa en el griego esa palabra es que el Señor se sienta, me toma en sus brazos, me pone en sus pies, me mira a los ojos y me dice, te escucho, hijo. Dime lo que quieras. No importa lo que sea, habla, porque te estoy escuchando. Al humilde lo atiende. Pero ¿sabes qué dice? Que al altivo, Mira de lejos. Uy, Señor Santo. No quiero ni escucharte. la Biblia habla de que Él abomina. Dice así, es abominación para el Señor la altivez. No, pero no, que yo soy. No, que yo tengo. Ah, es que ¿qué cree? ¿Quién no, usted no sabe quién soy yo? Pero Dios sí sabe. Perdón, temor a Jehová. No solo es que yo conozca su palabra, no solo es que la obedezca, sino que crezca en la nueva naturaleza, que es espiritual. El temor al Señor surge de que yo crezca. ¿Y cómo crezco? Dice el libro de Hebreos capítulo 5 que por el uso, por la práctica, tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5 versículo 13 o por ahí entre el 12 y el 15 está eso. Por el uso, por la práctica. ¿Cómo se practica? ¿Alguien sabe hacer pizza? No saben hacer pizza, nadie. ¿Sí sabe hacer pizza? ¿Sí? Caseras, hago. Me quedan. ¿Y si sabe hacer pizza de esa que es coger y la manda para arriba y vuelve y la coge? No, esa no. ¿Sabe por qué? Porque practican. Se hacen expertos en hacer esas. Eso es práctica. Alguna vez me retaron a hacer 21 con un balón. Yo nunca jugué fútbol. Pero me puse y cogí y hágale. Duré como un mes hasta que un día pude. Venga a ver, ahora sí, ¿cómo es? A 21, listo, venga para acá. 21. Practiqué. ¿Cómo soy humilde? Practicando. ¿Y cómo practico? Mira la que está al lado. Y apenas, ay, sí, qué práctica tan dura. Algunas tendrán que decir, no, si supiera cuánta práctica me ha tocado con esta. ¿Con qué? Consideren a Laurita, hágame el favor. ¿Ustedes saben por qué el pastor es tan humilde? Ya sabemos. Miren, amadas, obedeciendo a Dios. Amén. Y obedecer a Dios es aprender a sobrellevar las cosas. Los unos de los otros. A perdonarnos los unos a los otros. Y cuesta. A servirnos los unos a los otros. A amarnos los unos a los otros. Sin ninguna condición. No, yo voy a amar a la hermana Sandrita porque hace empanadas. El día que no, pues se me empieza a apagar el amor. Así somos en la naturaleza humana. Si no veo la reciprocidad, entonces no me sirve. ¿Qué le reciprocitamos al Señor Jesús nosotros? ¿Qué le dimos de él? Nada. Él no esperaba nada, pero él sabía que un día, por fe, seríamos la justificación de su muerte en la cruz. Amén. No pagando a nadie mal por mal, sino venciendo el mal con el bien. Amén. Soportándonos. Oiga, hermano, hay algunos que somos insoportables, hermano.
¿En serio? Uy, hay algunos que, Dios mío, yo no sé. Y nos damos cuenta que son la bendición que Dios nos dio. Ay, sí. Es más, Dios les dio a ustedes una bendición para que nos soporten. Nos amen. ¿Saben por qué, mi amado? Porque esto es ser como Cristo. Esto es vivir en el temor de Dios, obedeciendo, siendo como Cristo y aprendiendo humildad. ¿Por qué tenemos la costumbre de guardar cosas? No, yo a la hermanita, pero le tengo un guardadito. Yo llegué aquí y me salieron con un guardadito, que es que me tenían guardadito. Me tenían arepita guardada, huevitos guardadas, tortica guardada, que comieron torta de chocolate y torta de vainilla, pues me guardaron. Esos son los guardados que sirven, pero no los del corazón. En el corazón yo no puedo guardar. No debo guardar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si yo permito que broten raíces de amargura en mi corazón, eso me estorbarán aún para mi salvación. Y eso lo que hace es que me quita de la naturaleza que se supone yo debo estar formándome en Cristo Jesús y me convierte otra vez en la naturaleza caída, similar al diablo. Ay, Dios. Sí es. Hay algunos cristianos que tienen cara de diablo, pero su corazón ha sido transformado. Y hay algunos que tienen cara de angelito, pero su corazón es de diablo. ¿Entiendan? Sí, hermano. Yo tengo que saber humildad. Ahora, para entrar en el tema, voy a empezar la predicación. ¿Cómo hago para poder desarrollar el temor? ¿Cómo puedo hacer para desarrollar la humildad? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi forma de ser? Simple, intimidad. ¿Cómo intimidad? Mire, yo juraba que los venezolanos eran costeños. Para mí hablaban igualitico. Yo escuché a un venezolano y un costeño y yo decía lo mismo. Porque yo no conocía a Venezuela. Yo conocí un venezolano hace muchísimo, pero realmente haber tenido contacto con algún venezolano yo no lo tuve por muchísimos años. Pero cuando empiezan a llegar todos los venezolanos a Colombia y yo empiezo a escucharlos, un día me empiezo a dar cuenta que, oiga, si hablan diferente. Los venezolanos tienen la costumbre de quitar la M y poner la N. Sí. Teníanos, algo así, teníanos. Hay otras palabras. Como cuando uno escucha hablar un barranquillero, ya uno que empieza a escuchar un barranquillero y un cartagenero. Oiga, hablan diferente. Totalmente. Hablan muy diferente. Pero cuando uno es del interior y los escucha y no hablo, todos hablan igual. Resulta que cuando nosotros estamos en ese proceso de intimidad, empezamos a ser notorios con nuestra manera de hablar. La intimidad nos permite tener identidad. ¿Sabes qué dijo la mujer esa que estaba cuando Pedro negó por tercera vez al Señor? Oye, tú eres de ellos porque tú hablas igual que ellos. Ay, pues yo no. Y maldijo, para hacerse notar diferente. Maldijo, porque los de Jesús no maldecían. Y él por salvar el pellejo maldijo. Pero se le notaba. Yo les prediqué hace como el domingo pasado, antepasado. Te delata el fruto. Tu manera de hablar te delata. Tu manera de actuar te delata. ¿Sabes qué dice la Biblia? Para entender qué es humildad. Que si nosotros somos como Cristo, aprendiendo de Él, yo nunca voy a esperar que me sirvan. Yo voy a servir. Yo voy a estar pendiente. Yo voy a sacrificar, yo voy a ceder, yo voy a dar. ¿Por qué? Porque eso es Cristo. Y yo no me puedo quedar con el cuento, ay no, pero es que no ve que. No, olvídate, espérate. Hay unos principios absolutos y esos se desarrollan por la obediencia. Da tu brazo a torcer. Pierde. Cede. No importa el costo, con tal de aprender humildad.
Y cuando yo aprendo temor a Jehová y humildad, dice la Biblia que hay una remuneración. Pero ojo, aquí hay personas que trabajen a sueldo, que tengan en una empresa que reciban sueldo quincenal. No, espere, todavía no. Escuchen bien. Cada 15 pagan. ¿Qué pagan? La quincena. Y para que me paguen la quincena, ¿qué tuve que hacer? Ay, pero esta quincena no quise trabajar porque estaba cansado. No le pagan. Hay cristianos que no entienden qué es remuneración, que significa que para poder tener riqueza, honra y vida, tengo que continuamente ser humilde y temer a Jehová. No es de un día, no es, ay, mírenme hoy, ay, hoy estoy aquí en el encuentro, ay, miren si se me prendió la aureola, ay, hoy estoy hablando tan bonito. Ay, si notan hoy cómo estoy de agraciado, porque era un desgraciado. Ay, hoy abrazo. Tan lindo. Ay, necesita, tome. Hoy estoy, mejor dicho, pero mañana me las paga. Todos los días. En cada oportunidad. En cada circunstancia. Porque el pago es hacerlo en todo momento. ¿Qué tengo que hacer? Honrar. ¿Sabes qué dice 1 Samuel capítulo 30 versículo... No, perdón, capítulo 2 versículo 30? ¿No saben qué dice? Yo tampoco. Voy a leer. No, yo sé qué dice la última parte, es que no me acuerdo el resto. La última parte dice, yo honraré a los que me honran. ¿Qué es? Honraré. Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. Sí. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, ¿quién lo dice? Jehová el Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca. Oiga, Dios se contradice. No, señor. Dios da principios. Yo te bendeciré mientras tú estés ceñido a mi pacto. Pero si me negares en mi pacto, aún tus maldiciones, dice Malaquías, aún tus bendiciones se convertirán en maldiciones. Porque aquí dicen, ¿qué es lo que dicen? Yo había dicho ya, perpetuamente, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos un poco. Mira, mi amado, ¿qué es honrar al Señor? ¿Qué es honra? Honra es reconocimiento, sí, Señor. Honra es reconocer. Honra es exaltar. Honra es dar. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 5? Perdón, versículo 9. ¿Qué dice Proverbios 3, 9? Honra a Jehová Con tus bienes. con todos Tus bienes. tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Saben qué es honrar a Dios? Es darle no solo el lugar que Él es digno de tener mediante. ¿Sabes cuándo honro a Dios? Cuando estoy alabándolo. ¿Sabes qué es honrar a Dios? Servirle. ¿Y cómo se le sirve a Dios? ¿Alguien me puede decir cómo se le sirve a Dios? Sirviéndole a los demás, la comunidad. Sirviéndole a los demás. Así es que se le sirve a Dios. Eso es honrar. Pero también honra es darle agua a las hermanas que tienen sed en medio de la predicación. Así se les trae. Porque eso es servicio, ¿no?
Amén. Mira, hermana, que no le dio a la hermana y entonces ella se va a ir de la iglesia por su culpa. Ay, Señor. Ah, no, fue que se fue, es cierto que ella se va a ir. Ay, No, honra. mentira. Servicio a los Honrar a Dios es alabarlo. Honrar a Dios es servirlo. Honrar a Dios es obedecerlo. Honrar a Dios es temerle. Honrar a Dios es vivir en Él. vivir en él. Y De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. las cosas viejas pasaron, ahora No todas es son si nuevas. Cristo, porque Cristo está en nosotros cuando Ahora lo hablamos. todas son Pero el hijas. proceso de honra es que yo esté en Él. Ahí pues, los que se acuerdan de la clase de la llenura del Espíritu Santo entienden un poquito qué es eso. La llenura del Espíritu Santo es que yo esté en Él. Que sea como esa jarra llena de agua, ese balde lleno de agua, yo sé ese vasito y ¡pum! Mete dentro del balde allá. Y todo por dentro y por fuera es Espíritu Santo. Estando en esa condición, todo lo que sale de mí es para la honra. Amén. Porque sale de un corazón transformado. Amén. ¿Y qué es el resultado? La remuneración. Riquezas. ¿Y qué es lo primero que viene a nuestra cabeza cuando hablamos de riquezas? Billete. Pero la misma palabra del Señor dice que es mejor comer una porción de, es que no me acuerdo cómo es que es, una agua de panela con, voy a parafrasearlo en la versión Orlando habla hoy, es mejor comer una agua de panela con arroz tranquilo y en paz que un manjar Lleno de preocupaciones. con angustia. ¿Saben qué riqueza? Disfrutar Amén. una limonada sin limón. Amén. ¿Sí me entiende? Riqueza es poder prender mi celular y ver a mis hijas con mis nietos. Miren, por allá hay una foto, allá estamos todos, mi familia. Sí. 10. Mis chinitas, mis bebés, mis nueros. Eso. Y duro le va a dar cuando se vaya. Eso es riqueza, perdón. A veces nosotros creemos que la riqueza es tener el bien material. Es rico tener una casa. Ay, chévere, la casa está bonita. Y el climita aquí es rico. A mí me gusta, en lo personal a mí me gusta todo este clima. Delicioso. Calientico, así, que se sienta. A algunos les gusta más arribita por allí en mesitas, pero bueno, no importa. Eso es riqueza. ¿Sabe qué es riqueza? Sí. Para nosotras. Pero la enfermedad no es pobreza. ¿Sí me entienden? ¿Es exactamente igual que no tener dinero es ser pobre? No. Riqueza no es tener dinero, pero pobreza no es no tenerlo. Porque yo soy la prueba fehaciente, yo no tengo dinero. ¿En serio yo no tengo dinero? Yo llevo toda mi vida trabajando. Y ustedes me preguntan cuánta plata tengo yo y lo que tengo aquí entre el bolsillo, que son como 50,000 pesos. Ahorita recojo ofrendita. No, en serio. Pero tengo una riqueza. Porque nunca me falta nada. Ay, Dios, yo soy el hijo de Dios. A mí todo me lo consiente, todo me lo... Amén. Oiga, todo. Sí, yo he aprendido a comprar sin dinero, como dice Isaías. Yo sé que es comprar sin... Yo sé que es llegar a un sitio, mirar un apartamento y decir, este apartamento el Señor nos lo regala y el Señor nos lo regala. O sea, sin plata compramos un apartamento en el 2010. ¿En serio no teníamos? Carro sin plata. ¿Saben que ese carro nos lo regaló Diana? Mira. Yo les he contado que los recibos de mi casa llegan pagos. Dianita los paga. A mí me da risa porque a veces paso por portería y acumulados 3, 4 recibos de... Yo, ay, este era del mes pasado, del mes antepasado, del mes... Y cuando yo oiga, están pagos. ¿Por qué? Porque hay riqueza. Porque la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas todo lo suple
cuando yo confío y descanso en Él. Amén. Mis hermanos, a mí me causa risa porque a ver, por ahí llegó es carísimo el recibo de la luz, del agua de la iglesia. Llegó carísimo. Y volví, yo no sé cuánto, yo no sabía, cuando yo miro 480. Padre Santo. Y yo lo miro y le digo, Señor, es tu problema, yo me voy a predicar. Ay, Señor. Y literal, así así. Riquezas Dios las da a los que temen a su nombre y a los que se humillan en su presencia y a los que viven en humildad. Amén, amén. Pero no solo es eso. Honra. ¿Sabe qué es honra? Buen nombre. Reconocimiento. Hay momentos donde la embarramos. Nos equivocamos. Pero por amar, por temer a Jehová y por honrarlo, el Señor nos cubre. ¿Sabe qué significa? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo el cielo. El que vive. ¿Sabe qué está diciendo? Yo respondo. Amén. Amén. Yo respondo por mí. Yo pago lo que Él da. Me hago responsable con mi sangre por su pecado. Yo restituyo lo que daña. Amén. Esta es la honra que Dios nos da cuando nosotros aprendemos a honrar. Amén. Cuando nosotros en nuestro corazón nos rendimos y no estamos reclamando, sino decimos, Señor, sea para tu gloria, no se haga como yo quiera, pero sea tu voluntad. Y vida. ¡Ay, 90 años! No, eso no es vida. Mi papá lleva 10 años acostado en la cama y hace 10 años se quiere morir. Y nada que se muere. Todos los años yo he dicho, y de este año le hemos celebrado todos los cumpleaños desde hace 10 años. Este es el último año, la foto del último año. Y lleva 10 años. Va a cumplir 91. Yo ya no estoy diciendo, ay, usted va a durar los 100 años, papá. No, ya va a llegar mi tiempo. Le dije, papá, usted no se va a morir sino hasta que yo le diga. Amén. Punto. Así es. ¿Es injusto Dios? No, ¿Dios se ha olvidado? no. Dios está en el asunto. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque está nuestro vida. Es de Él. Amén. Amén, amén. ¿Sabes cuál va a ser tu vida? Pongámoslo de esta manera. ¿Cuántos años tienes ahorita? 40 añitos. ¿Dónde los vieron? Yo pensé que lo chiquita solo era de estatura. Bien, y la otra le ayuda, está bien. Ay, pero bien, muchachita. ¿Es la más joven o hay alguien más joven de 40? No, Paulita. Paulita, ¿cuántos años tienes? Como 28. Ah, 29. Ay, pues eres re chiquitica. Oh, Dios mío. La pollita. Paulita, ¿sería injusto que tú te murieras mañana? Pero tan joven. Escúchenme bien. No es por vivir 90 años que tenemos vida. O no es por vivir 29 años que tenemos vida. Porque vivamos 100, 200, 500 años en esta tierra, en el tiempo de la eternidad, no es nada. Yo lo he intentado expresar de la siguiente manera: lo que vivamos en esta tierra va a ser una millonésima de segundo de la eternidad. Y tenemos una eternidad para estar con Dios. Amén. Esta es la vida. Amén. Esta es la vida.
Ay, pero. No, ningún pero, espérate. Lo que vamos a vivir en la eternidad es tan sublime, inmenso, grande, que ¿qué importa? No importa. No importa lo que yo tenga que padecer. Pablo, ¿cómo lo expresó? Esta leve tribulación momentánea. Que es que muy duro. ¿Qué? Duro ni qué duro. Duro morir sin Cristo. Sí. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes tú. Amén. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Riquezas, honra y vida. ¿Pero para quién es eso? Para los que temen a Dios, al Señor, y los humildes de corazón. ¿Cómo lo tenemos? Con la intimidad. Con el diario vivir en Él. Hoy tenemos la oportunidad de este tiempo y aquí no nos afana nada. Y todo. Hoy estamos, pero mañana que los afanes del mundo nos van a ahogar la palabra recibida. Los afanes del mundo, como dice en la parábola del sembrador, los espinos que crecen y ahogan la palabra. Saque las tijeras de podar y si ve un espino, vaya dándole material. La misericordia, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, el gozo, la fe. Esa es la manera de podar. Con el fruto del Espíritu podamos la maleza. Y estando en Cristo Jesús damos fruto. Y el fruto permanece. Con intimidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Diga conmigo, riquezas, honra, y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Esa es la promesa. ¿Qué tenemos hoy? Riquezas, honra y vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo continuamente en humildad y en el temor al Señor. ¿Qué tendremos mañana? Riquezas, honra y vida. Siempre y cuando cumplamos temor a Dios y humildad. O sea, ¿hoy qué tengo que desarrollar? Temor a Dios y humildad. ¿Mañana qué tengo que hacer? Temor a Dios. ¿Para qué? Para que me paguen. Para tener el sueldo. Para recibir la remuneración. Para tener la remuneración. Y no es obras. Esto no es salvación por obras. Esto es vida abundante. Amén. Todo con intimidad. Todo con intimidad. Por tanto, este día lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Amén. Amén. Cierren sus ojitos. A veces no nos damos cuenta de nuestra altivez. A veces no nos damos cuenta de nuestro orgullo. A veces no nos damos cuenta de nuestra